La historia de Bárbara. La última oración en el libro de Santiago dice: Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20. Qué gran motivación para el discipulado y la maternidad espiritual. Fue lo que hizo conmigo Jane, quien llegó a mi vida en un momento crítico, pues mi vida espiritual era como una delgada nube en el cielo. Me sentía miserable y agonizante por dentro. Estaba casada con un hombre desempleado y deprimido. Tenía una niña de 1 año y trabajaba para una empresa que me exigía más de lo que yo podía dar. Era tan infeliz que lloraba todos los días al ir al trabajo. Después me quedaba dentro de mi auto 10 minutos hasta encontrar la fuerza para entrar al edificio y pasar un día más. Lo único que hacía que regresar a casa en la noche era saber que mi hija me esperaba. Sabía que necesitaba ayuda, pero honestamente no sabía a dónde ir o a quién pedirla. Nuestro pastor acababa de renunciar y no me sentía cómoda acudiendo a él porque se iría pronto. Además sentía que mi desdicha era algo que solo una mujer entendería. Una de esas mañanas terribles pensé en Jane. El que yo no solo la conociera fue muy bien, formaba parte del plan de Dios, pues si hubiera sabido lo ocupada que estaba, jamás le hubiera pedido ayuda. Finalmente me armé de valor, le pregunté si podíamos hablar y ella cedió. Durante nuestro primer encuentro compartí con ella mis circunstancias y le dije que necesitaba a alguien que fuera dura conmigo y que me llamara a cuentas según lo que dice la palabra de Dios, y además para evitar que yo cediera a mis sentimientos y necesidades egoístas, necesitaba una guía para practicar las disciplinas espirituales y sobre todo necesitaba a alguien que orara conmigo. Dios usó a Jane para apartarme del camino de muerte y para que se cubriera multitud de pecados en mí. Cuando empezamos a reunirnos regularmente para hablar, estudiar la palabra de Dios y orar, esa chispa espiritual comenzó a encenderse y el muro de hielo entre mi Creador y yo comenzó a derretirse. Jane enfatizaba la importancia de la disciplina de leer la palabra de Dios y orar, y tenía opiniones maravillosas y sabiduría para mis necesidades especiales. Por encima de todo, cuando mis problemas empeoraron, ella se mantuvo firme en la verdad bíblica y aferrada a la palabra de Dios, lo cual me motivó a actuar de la misma manera. Mi vida no es perfecta, pero Jane me ha enseñado a depender del Señor. Le doy gracias a Él por haberla puesto en mi camino para suplir mis carencias y hacer que me acercara más a Él. Últimamente he pensado mucho en todo lo que ha sucedido en la vida de Jane. Durante este año, la muerte de su suegra, un dolor muy fuerte de su hija, ser miembro del comité para encontrar un nuevo pastor para la iglesia, además de servir como presidente del Ministerio de Mujeres. De pronto me di cuenta de que este no ha sido un año fácil para ella, pero ella pasó por el duelo, el dolor, la desilusión y el cansancio con tanta gracia y confianza en Dios que todo parecía sin mayor complicación. Anhelo que llegue el día en que, por la gracia de Dios, yo pueda ser como ella. Capítulo 4. El plan de estudios. Y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Tito 2, 4 al 5.
Las materias que se deben cubrir en el plan de estudios para mujeres mayores y mujeres jóvenes no solo están relacionadas con el comportamiento, sino que son expresiones del tema dominante en la epístola de Pablo a Tito. La cuestión de la piedad queda clara de principio a fin. La verdad, la cual es según la piedad, 1:1. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 3:8. Y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad, con el fin de que no sean sin fruto. Capítulo 3, versículo 14. La piedad que brota de la gracia da autenticidad a nuestra fe. La vida piadosa presenta una realidad espiritual al mundo que traspasará la oscuridad de la era presente. Esta realidad debe manifestarse en una vida de amor que rija las relaciones y la conducta de las mujeres. Así pues, podríamos definir los elementos del plan de estudio de la siguiente manera: amor, relaciones y conducta. Parece existir una correlación directa entre las características discutidas en el capítulo anterior referidas a las cualificaciones de las mujeres para poder capacitar a las más jóvenes y los elementos de la capacitación misma: reverentes, amor, no calumniadoras, relaciones, ni esclavas del mucho vino, conducta. Estas características son necesarias para ejemplificar el contenido, ya que el servir de ejemplo probablemente sea la manera más efectiva en que las mujeres mayores pueden enseñar a las más jóvenes. Al mismo tiempo, la Iglesia necesita proveer instrucciones de mujer a mujer en estas áreas. Un ministerio de mujeres relevante y creativo podría ser el medio para enseñar a las mujeres a enfrentar los problemas que surjan desde una perspectiva bíblica. Las encargadas de los estudios bíblicos para mujeres deberán no solo enseñar la verdad bíblica, sino también aplicarla a las áreas prácticas de la vida de la mujer. Mucho me temo que el pastor podría usar el material que suele enseñar en los estudios bíblicos para mujeres en estudios dirigidos a toda la congregación sin mayor dificultad, pues su contenido no se centra en las necesidades específicas y los desafíos de las mujeres. La combinación de la instrucción formal en un contexto de las relaciones edificantes con mujeres mayores que sirvan de ejemplo de lo que se está enseñando en la situación ideal. En este capítulo haremos un repaso de las categorías generales del plan de estudios y dejaremos su implementación para más adelante. El ejemplo es probablemente la manera más efectiva en que las mujeres mayores pueden enseñar a las más jóvenes. El amor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Resulta apropiado que el amor encabece la lista, aunque se mencione en el contexto de enseñar a las mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos. El principio fundamental es que el amor debe enseñarse si tenemos que aprender cómo amar a nuestros esposos e hijos, dos de las relaciones más íntimas.
entonces no hay duda de que también nos tienen que enseñar a amar sin más. Comenzar con el amor resulta además apropiado porque es lo que nos da la energía para esforzarnos, tanto en nuestras relaciones como en nuestra conducta. Eso de enseñar a amar resulta extraño a la luz del mundo, de lo que escuchamos y vemos hoy en día en relación con el amor. Con todo, la Biblia muestra el amor como una acción, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor bíblico no viene de la forma natural, sino que es obra del Espíritu Santo, de modo que necesitamos aprender en qué consiste y cómo debemos manifestarlo en nuestras relaciones y nuestra conducta. Pablo da la clásica descripción del amor bíblico en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso ni se hace arrogante. No es indecoroso ni busca lo suyo propio. No se irrita ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una reverencia a Dios. La primera virtud que Pablo pide a Tito que enseñe a las mujeres mayores que produzca una visión bíblica de la vida es un prerequisito esencial para la capacitación en amor. El amor requiere la muerte del yo, algo que no tiene sentido hasta que venimos en sumisión reverente a la autoridad de Dios. El amor implica asumir riesgos enormes, cosa que tampoco tiene sentido a menos que nos hayamos rendido a la soberanía de Dios. La virtud de la reverencia, por lo tanto, es indispensable en la escuela del amor, tanto para el maestro como para el alumno. La calidad del amor debe ser la seña de identidad del cristiano, pues es imperativa para que tengamos un testimonio fiel. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. ¿Cómo olvidar el comentario de Francis Schaeffer a estos versículos? Si el éxito en el amor a nuestros hermanos en la fe fuese la norma para medir si somos o no somos cristianos, no habría cristianos, pues todos hemos fallado. Lo que Jesús da al mundo es una tira de papel de tornasol, un termómetro con la escala adecuada, por medio de los cuales el mundo nos prueba y si no llegamos a cierta marca, puede sacar la conclusión de que no somos cristianos. El patrón para la manera en que debemos amar es Jesús mismo, quien antes de dar un nuevo mandamiento en Juan 13, ofreció una lección tremenda para asegurarse de que comprendiéramos qué es el amor de verdad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. El Maestro demostró la grandeza de su amor al hacer el trabajo de un siervo, pues se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13, de 4 al 5. Cuando completó esta tarea, como quería asegurarse de que entendieran bien todo, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Porque ejemplo les he dado para que,
así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Versículo 12 al 15. Jesús se quitó el manto porque le impedía llevar a cabo su tarea de la manera adecuada. Para amar debemos despojarnos de todo aquello que nos impida ser siervos, lo cual requiere enfrentar egoísmo, orgullo, flojera, insensibilidad y cualquier otra cosa que dificulte nuestra capacidad de dar amor. Nos quedamos cortas si dijéramos que prácticamente nos lo han dado todo hecho. En este mundo egocentrista, autocomplaciente y advenedizo, lleno de atrayentes mensajes que las mujeres no dejan de escuchar, no lo tenemos nada fácil, pero las mujeres de Creta tampoco lo tuvieron fácil. Para enseñar amor debemos demostrar amor. No hay palabras que puedan enseñar a una mujer más joven a amar como la vida rebosante de amor de una mujer mayor. Si una mujer joven ve amor, un día sí y otro también, aprenderá a actuar de esa misma manera. Recuerda, nuestro objetivo es alentar y preparar la fe de la mujer joven a fin de que viva para la gloria de Dios, de modo que su palabra no sea blasfemada. No hay palabras que puedan enseñar a una mujer joven a amar como la vida rebosante de amor de una mujer mayor. Las relaciones. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Tanto el amar a nuestros esposos e hijos como el ser bondadosas o ser sumisas a nuestros esposos entraría dentro de la categoría de las relaciones. El segundo prerequisito para las mujeres mayores de no ser calumniadoras parece encajar aquí. No hay duda de que ninguna mujer podrá ayudar a otra más joven a entablar relaciones correctas hasta que no someta su forma de hablar al Señor. Las palabras críticas destruyen las relaciones y las mujeres jóvenes necesitan aprender a afirmar y alentar, a amar y aceptar, a influir, pero sin exigir. Amar a sus esposos y a sus hijos, el hecho de que Dios haya entablado una relación con nosotras, debería cambiar radicalmente la manera en que nos relacionamos con los demás. Pero las mujeres casadas o con hijos, las primeras relaciones que deberían verse impactadas por su comunión con el Señor son precisamente las familiares, en una época como la nuestra en que la familia corre riesgo. Se trata sin duda de dar un tema importante. Muchas familias se hallan en la zona de peligro, pero si las mujeres cristianas enseñan a las más jóvenes cómo amar a sus esposos e hijos, muchas de esas familias pasarán a estar seguras. Una mujer sabia ayudará a una mujer joven a ver las cualidades de su esposo y apreciarlas. Le ayudará a entender las diferencias entre el hombre y la mujer y a no esperar que su esposo supla todas sus necesidades. Le ayudará a reconocer esas actitudes egoístas que ponen trabas a las relaciones correctas en su hogar. Le ayudará a saber cómo instruir en justicia a sus hijos. Estará a su disposición para compartir ideas sobre disciplina y normas y tradiciones. En ocasiones resulta difícil amar a nuestros esposos e hijos. Un hombre sin trabajo, enfermo o bajo presión laboral extrema se suele desquitar con su esposa. Un adolescente rebelde
desata una gran ira o frustración sobre su madre. Una mujer mayor comprensiva puede orar por estas cosas con la mujer más joven y darle consejos prácticos sobre cómo amar a su esposo o hijo a pesar de las acciones de estos. Las experiencias vitales y observaciones sobre la vida familiar de las mujeres mayores son valiosas fuentes de información que pueden compartir con las más jóvenes. No es necesario que todas esas experiencias hayan sido positivas, pues los fracasos, así como las reflexiones sobre de qué se podría haber hecho de otra manera, son también lecciones legítimas. Solo porque los hijos adolescentes o adultos de una mujer no estén caminando con el Señor, o porque su matrimonio haya fracasado, no significa que ella ya no esté cualificada para motivar a una mujer joven en esas áreas. Las mujeres viudas son unas poderosas alentadoras en lo que respecta a la relación matrimonial. Después de escuchar a un grupo de viudas compartiendo dulces recuerdos de sus esposos, una mujer joven dijo: ¿cómo podría ir yo a casa ahora y quejarme de mi esposo? Lo único que quiero es llegar para darle todo mi amor y aprecio. Solo porque una mujer no esté casada no significa que no tenga nada que decir sobre relaciones familiares a otras mujeres más jóvenes. Conozco a muchas solteras que tienen un conocimiento y sabiduría increíble sobre los niños, así como de una perspectiva única al respecto. Estas mujeres tienen además un profundo entendimiento de la palabra de Dios y una hermosa relación con el Padre. Yo haría caso de sus consejos en cualquier momento. Ser bondadosas. La bondad es fundamental y debería caracterizar nuestras relaciones tanto dentro como fuera del hogar. Algunos sinónimos de bondadoso que encontramos en el diccionario son misericordioso, compasivo, cordial, tierno, amable y generoso. Pablo amplía la definición de bondad con lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Tito 3, 4 al 5. Dios nos extendió su bondad cuando ni lo merecíamos ni lo apreciábamos, de modo que para emular a nuestro Salvador tenemos que llevar la bondad en nuestras relaciones al mismo nivel que Él, incluso con aquellos que no lo merecen y no parecen apreciarlo. Cuando una mujer cristiana entiende su bondad, el vecino difícil, a la cajera enojada en el supermercado o al adolescente enojado, está traspasando la calidez del amor de Dios a sus relaciones. Ser sumisa a sus esposos. El tema de la sujeción debe ser tratado con sabiduría, pues no debe tomarse a la ligera. Se trata de una cuestión controversial a la que fácilmente podríamos dedicar un libro entero, pero aquí me limitaré a advertir contra los extremos en uno u otro sentido. Hay quienes imponen un estilo rígido y casi militar de sumisión en el que se espera que la mujer obedezca todo lo que diga el esposo. Luego están aquellos que se ven al extremo opuesto y rechazan la idea de la sumisión con base en la igualdad. El diseño de Dios funciona y no debe distorsionarlo, yéndonos a los extremos. La sumisión es una enseñanza clara en la Escritura y las mujeres mayores deben ayudar a las mujeres
jóvenes a aplicar en este principio en sus relaciones matrimoniales. Sin embargo, las mujeres evangélicas deben tener mucho cuidado de no enviar un mensaje falso a las mujeres. El mensaje de que ser sumisas a sus esposos suponga permanecer pasiva en situaciones de abuso. La sumisión no significa que la mujer debe sufrir abusos o injusticias. Nuestra enseñanza acerca de la sumisión debe haberse desarrollado a partir de un estudio concienzudo de lo que Dios dice en su palabra. La sana doctrina es esencial. La sumisión no tiene nada que ver con la igualdad. El hombre y la mujer son iguales, pero se les ha asignado papeles diferentes, aunque ninguno de estos es superior al otro. La Trinidad ilustra muy bien este concepto. Las personas de la deidad son iguales en poder y en sustancia, pero cada una tiene distinta función. La sumisión es una posición asumida voluntariamente en obediencia a Jesús y su ejemplo. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 4 al 8. La sumisión es una actitud de humildad que supone preocupación por los intereses de los demás, en lugar de velar por los propios intereses. El mundo nos dice a las mujeres que la sumisión es insensata y que nos resta poder, pero la Escritura nos dice que la sumisión nos da acceso al poder y a la protección de Dios. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Hebreos 5:7. Debemos infundir en las mujeres una visión de relaciones duraderas y una pasión por reflejar a Cristo en ellas. Tenemos una generación de adultos jóvenes que cuentan con cada vez menos ejemplos de relaciones matrimoniales estables. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, parece que estamos retrocediendo en las cosas realmente importantes, las relaciones duraderas. Las mujeres cristianas maduras deben reflejar la belleza del matrimonio que perdura. Debemos contar a las mujeres jóvenes que lo más poderoso que pueden hacer por sus hijos es amar a su papá, porque de esta forma verán día a día, en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las penas, cómo es el compromiso de verdad. Por desgracia, hoy en día no contamos con muchos ejemplos de compromiso. Solo la pasión por la gloria de Dios puede sobreponerse a nuestros propios intereses. La sumisión consiste simplemente en vaciarse de uno, lo cual es la clave de las relaciones duraderas. Las mujeres maduras también deberían ayudar a las jóvenes a entender el fascinante principio del esposo de la mujer de Proverbios 31. Sentado a las puertas de la ciudad, es decir, en una posición de liderazgo, cuando una mujer se da cuenta del poder que hay al aceptar en amor a su esposo, cuando se compromete íntegramente a ser su complemento y no su competencia, él llegará más alto de lo que nunca hubiera logrado sin ella. La conducta. Bendito sea el Señor,
Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, para que le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1, 68, 74 y 75. Una vez más, resulta fácil ver la conexión entre las cualidades que se deben enseñar y los prerequisitos para las mujeres mayores. El no ser esclavas del mucho vino implica dominio propio, pureza y productividad, lo cual tiene una relación directa con nuestra conducta. Una vida disciplinada de pureza es esencial para servir a nuestro Padre en santidad. Cualquier tipo de adicción es contraria al dominio propio, la pureza y la disciplina. Con la proliferación actual de las adicciones, necesitamos mujeres que ejerciten la disciplina y que se impongan a sí mismas normas de pureza en todas las áreas de su vida. Los excesos, sea en lo que sea, acaban por esclavizar a la persona. Los problemas entre mujeres de consumo de drogas, promiscuidad, desórdenes alimenticios y adicción a las telenovelas ameritan respuestas adecuadas. El modo razonable de actuar al respecto para la mujer cristiana es tener la valentía de someter su vida a la autoridad de la palabra de Dios y vivir según los patrones de pureza divinos. Sin embargo, no debemos conformarnos con eso. También debemos inspirar compasivamente en otras mujeres esta misma cualidad de vida, a fin de que la gloria de Dios sea venerada en el mundo. No creo que con su directriz de ser cuidadosas del hogar, Pablo esté dando su aprobación a la idea de que las mujeres no deben trabajar fuera de casa. Sería más lógico enfatizar el adjetivo cuidadosas, pues si tenemos en cuenta la descripción de Pablo de los cretenses como glotones perezosos, parece que el apóstol está más bien animando a las mujeres a ser trabajadoras en lugares de ociosas, algo que además estaría en consonancia con la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Pocos podrían discutir la idea de que el mejor plan es que las madres se queden en casa con sus hijos, pero muchas mujeres jóvenes hoy en día no tienen esa opción. La virtud de la diligencia se puede aplicar tanto a la ama de casa como a la mujer profesionista. Y en cada caso, las mujeres mayores tienen habilidades que pueden compartir con las más jóvenes. Sin embargo, a la luz de lo que podría ser una tendencia entre las mujeres profesionistas, las oportunidades de enseñar tareas del hogar podría estar al alza. El U.S. News and World Report, en su edición de junio de 1991, enseñó lo siguiente: algunas mujeres están abandonando la carrera hacia un puesto ejecutivo porque cuanto más se acercan a la cima, más inseguras se sienten de que la cumbre del mundo de los hombres sea una meta que valga la pena. Cerca del 30% de las mujeres trabajadoras encuestadas el año pasado dijeron que querer dedicar más energía a ser mejores amas de casa y madres era una razón para considerar dejar su trabajo indefinidamente, un aumento del 11% respecto de 1989 y la cifra más alta en 20 años. Tal vez la ruptura más clara sea la idea de que la verdadera igualdad podrá lograrse solo si las diferencias entre hombres y mujeres se valoran de manera más equitativa.
Para algunos, esto significa volver a enfatizar el papel tradicional de la mujer como la proveedora del cuidado del hogar. Para otros, esto implica enfocarse más en la integración de cualidades femeninas como el ser de estímulo y la generosidad dentro del lugar de trabajo. Las cristianas deberíamos aprovechar esta tendencia y reforzarla. Las mujeres cristianas maduras necesitan recordar lo rutinario, que es cuidar de un hogar y ofrecer palabras de ánimo y apoyo. Una mujer madura puede bombear adrenalina emocional en la mujer joven si elogia su decisión de quedarse en casa y le hace ver que su ejemplo en esta rutina vital está formando las vidas de sus hijos. Este regreso a casa bien podría dar a las amas de casa cristianas oportunidades emocionantes de evangelizar mediante la amistad, donde aprenderán habilidades domésticas esas mujeres que abandonan el mercado laboral. Los estudios bíblicos semanales para mujeres que ofrecen eventos especiales como clases de panadería, jardinería, cocina y crianza de los hijos están atrayendo cada vez a más mujeres que han dejado el trabajo para quedarse en casa. Las posibilidades son ilimitadas. Una vida disciplinada de pureza es esencial para servir a nuestro Padre en santidad. La enseñanza del plan de estudios. Enseñar sobre el amor, las relaciones y la conducta da sustancia y significado a la maternidad espiritual. No puedo pensar en una parte de mi vida que no esté incluida en uno de estos elementos. Cuando las mujeres alientan y preparan a mujeres más jóvenes en estas áreas de la vida, están enseñando lo que es bueno y Dios será honrado. Mi hija Catherine es una mujer rica en relaciones e incluso de niña le encantaba aprender de mujeres mayores. Su maestra de primer grado se ha jubilado 2 veces, pero no pudo mantenerse lejos de los niños. Su amor por ellos solo lo sobrepasa el amor por su Salvador. Clara tenía casi 70 años cuando fue maestra de Catherine. Recuerdo que una vez fui a recoger a Catherine a la escuela y Clara me llamó a un lado. Tengo que contarle lo que Catherine me dijo hoy, me compartió entre risas histéricas. Algunos jovencitos vinieron a vender unos boletos para el concurso de belleza de la preparatoria y cuando se fueron, Catherine me preguntó por qué yo no iba a participar en ese concurso. Le aseguré que la pregunta era algo típico para Catherine, pues a sus ojos Clara era la mujer más hermosa que había visto. 20 años después, Catherine aún le describe a Clara y le manda fotos de sus hijos. Mi hija todavía recuerda las lecciones que esta madre espiritual le enseñó. Pienso que esta relación influyó positivamente en Catherine, quien al parecer disfruta mucho aprendiendo de mujeres mayores, y yo también he aprendido mucho al ver cómo aprende ella. Justo después de nacer su segundo bebé, Catherine formó un equipo con una mujer mayor de su iglesia para orar juntas. Joanne llamaba a Catherine cada semana y se limitaba a preguntarle cómo quería que orara por ella esta semana. Catherine esperaba con ganas esas llamadas, pues le animaba a saber que Joanne estaba orando. Fueron pasando las semanas y la relación creció. Un día, Joanne llamó a Catherine, quien tenía una verdadera necesidad, y la relación que había cultivado
le dio la confianza para contarle todo. Joanne escuchó, le dio consejos sabios y ayuda práctica. Y lo que es más importante, continuó orando. Cuando Joanne se mudó a otro estado, la relación no se interrumpió, más bien se profundizó. Joanne continuaba llamando a Catherine una vez por semana y con el fin de aprovechar esos momentos le sugirió que escogiera un libro para leer y discutir. Han estudiado varios libros que han ayudado a Catherine a crecer como mujer y como cristiana, porque Joanne es paciente y gentil con ella, pero también la pone contra las cuerdas a fin de motivarla a alcanzar la madurez espiritual. ¿Cómo enseñamos este plan de estudios? Según la Escritura, el plan de estudios que los padres deben enseñar a sus hijos no se encuentra en las páginas de un libro de texto ordinario, ni las clases empiezan a las 7 de la mañana. Este plan de estudios es una forma de vida basada en la verdad bíblica. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, según Deuteronomio 6:7. De manera similar, el plan de estudios de la maternidad espiritual debe ser inculcado a las mujeres jóvenes mientras preparan juntas la cena para el compañerismo de la iglesia, mientras tejes cobijas para el hogar de madres solteras, mientras separas ropa para el albergue para indigentes, mientras hablas sobre cómo mantener una vida devocional con 3 niños pequeños que compiten por tu atención, mientras haces entregas en la fábrica o defiendes a un cliente en los tribunales. Elizabeth Elliot tenía solo 14 años cuando le presentaron a Amy Carmichael, cuyos libros solía mencionar la directora de la escuela a la que acudía. Le dije lo fascinada que estaba y me prestó los libros, escribe Elizabeth Elliot. Amy Carmichael se convirtió en un modelo a seguir, como algunos dicen ahora, pero ella supuso mucho más para mí. Fue mi primera madre espiritual y fue un ejemplo de piedad para mí. La maternidad espiritual tiene más que ver con ser un ejemplo de piedad que con dar una lección. La maternidad espiritual puede darse en relaciones individuales o en grupos. Louise cuenta cómo salió de su caparazón de introversión cuando comenzó a asistir a nuestro estudio bíblico semanal para mujeres. Ha sido maravilloso compartir y orar en grupos pequeños, hacer parejas de oración con mujeres mayores o jóvenes, reír y llorar juntas. Conforme he ido aprendiendo a abrirme con otras mujeres, me siento como una flor que comienza a abrir sus pétalos. Ahora que tengo confianza para acercarme a otras personas, estoy esperando ansiosamente que el Señor me use para su servicio. La maternidad espiritual tiene más que ver con ser un ejemplo de piedad que con dar una lección. Reto de maternidad espiritual. 1. Comienza con oración. A. Medita en Colosenses 3, del 12 al 17. B. Estos versículos de Colosenses dan directrices acerca de cómo relacionarnos unas con otras. Examina tus actitudes y acciones hacia otras mujeres a la luz de estos versículos. Pídele a Dios que haga que la luz de su palabra ilumine tu corazón y te muestre si hay algo que no concuerde con estas instrucciones. 2. En el mundo de los negocios, las mujeres organizan desayunos de trabajo para compartir información y tratar asuntos de interés profesional. ¿Por qué no organizar algo parecido? Invita a tu casa a otras mujeres para tomar un café y discutir temas de interés, por ejemplo, la crianza de adolescentes, cómo fortalecer tu matrimonio, cómo establecer tradiciones navideñas significativas para tu familia, cómo tener un tiempo devocional relevante, cómo amar a las personas difíciles. Incluye a mujeres de diferentes edades y, si lo deseas, invita también a tus vecinas
que no asistan a ninguna iglesia. 3. Pregunta a una mujer joven o mayor si le gustaría compartir un libro contigo. Sugiérele que ambas lean el mismo libro y luego se reúnan para comentarlo.